La gripe española. Una catástrofe global que cambió el curso de la historia. De 1918 a 1919, infectó a un tercio de la población mundial. Millones fallecieron, dejando un vacío en innumerables familias y comunidades. Esta pandemia, a menudo eclipsada por la devastación de la Primera Guerra Mundial, dejó una marca imborrable en la historia de la humanidad. Los soldados, ya debilitados por la guerra, fueron especialmente vulnerables. Sirve como un crudo recordatorio de nuestra vulnerabilidad a las enfermedades infecciosas. La rapidez con la que se propagó mostró lo interconectado que estaba el mundo, incluso en esa época. La gripe española fue un momento decisivo. Cambió la forma en que las sociedades veían la salud pública y la importancia de la higiene. Puso a prueba la resiliencia de la humanidad. Las comunidades se unieron para cuidar a los enfermos y enterrar a los muertos, mostrando una solidaridad sin precedentes. Expuso las limitaciones de la ciencia médica de la época. Sin vacunas ni tratamientos efectivos, la pandemia llevó a reformas significativas en la salud pública y la investigación médica. Este ensayo profundiza en los orígenes, la propagación y el impacto de la pandemia. Analiza cómo se originó en los campos de batalla y se extendió rápidamente por todo el mundo. Examina las respuestas, las consecuencias y las lecciones perdurables. Nos recuerda la importancia de estar preparados y de aprender del pasado para enfrentar futuros desafíos. El origen exacto de la gripe española sigue siendo incierto. A pesar de los avances en la investigación, aún no se ha determinado con certeza dónde comenzó esta devastadora pandemia. Sin embargo, la evidencia sugiere que surgió a principios de 1918. Este periodo fue testigo de un conflicto global sin precedentes, la Primera Guerra Mundial, que creó las condiciones perfectas para la propagación de enfermedades. Algunos investigadores señalan un campamento militar en Kansas. Este campamento, conocido como Camp Funston, fue uno de los primeros lugares donde se reportaron casos de gripe. Otros proponen un posible origen en China. La teoría sugiere que la enfermedad pudo haber sido transportada por trabajadores chinos que fueron llevados a Europa para apoyar el esfuerzo bélico. El virus, una cepa de influenza H1N1, probablemente se originó en las aves. Las aves migratorias pueden haber jugado un papel crucial en la transmisión inicial del virus a los humanos. Las condiciones de hacinamiento de la guerra facilitaron su propagación. Los soldados vivían en barracas abarrotadas, lo que permitía que el virus se transmitiera rápidamente de una persona a otra. Los soldados, que vivían en espacios reducidos, se convirtieron en portadores involuntarios. Sin saberlo, llevaban el virus consigo mientras se desplazaban de un frente a otro. El movimiento de tropas a través de los continentes actuó como catalizador. Los barcos y trenes llenos de soldados infectados llevaron el virus a nuevas regiones, acelerando su propagación global. El virus escapó rápidamente de la contención. En cuestión de meses, la gripe española se había extendido por todo el mundo, causando millones de muertes y dejando una huella indeleble en la historia. La Primera Guerra Mundial jugó un papel importante en la propagación de la pandemia. La guerra no solo trajo destrucción y muerte a través de los combates, sino que también facilitó la diseminación de enfermedades a una escala sin precedentes. El conflicto global facilitó la rápida transmisión del virus. Los soldados, provenientes de diferentes partes del mundo, se reunían en campamentos abarrotados y trincheras insalubres, creando un ambiente perfecto para la propagación de enfermedades infecciosas. Los soldados, confinados en trincheras y campamentos, propagaron la enfermedad entre ellos. La falta de higiene y las condiciones de vida extremas en el frente de batalla contribuyeron a la rápida expansión del virus entre las tropas. Luego la transmitieron a las poblaciones civiles. Al regresar a sus hogares o al interactuar con civiles en las áreas de conflicto, los soldados llevaron consigo el virus, infectando a sus familias y comunidades. El movimiento de tropas y suministros creó una red para que el virus viajara. Los trenes y convoyes militares, que transportaban soldados y materiales de un lugar a otro, se convirtieron en vectores de la enfermedad, extendiéndola a nuevas regiones. Los barcos que transportaban soldados hacia y desde el frente se convirtieron en caldo de cultivo. En los barcos, las condiciones de hacinamiento y la falta de ventilación adecuada permitieron que el virus se propagara rápidamente entre los pasajeros.
El esfuerzo bélico eclipsó las preocupaciones de salud pública. Los gobiernos estaban más enfocados en ganar la guerra que en controlar la propagación de la enfermedad, lo que llevó a una respuesta inadecuada y tardía. Los gobiernos restaron importancia a la gravedad del brote. La censura y la propaganda de guerra minimizaron la información sobre la pandemia, impidiendo que la población tomara las precauciones necesarias. Esto permitió que el virus se propagara sin control. La combinación de guerra, movimiento masivo de personas y falta de medidas de salud pública efectivas resultó en una pandemia devastadora que afectó a millones de personas en todo el mundo. La gripe española fue particularmente mortal. Exhibió una virulencia inusual. Los síntomas incluían fiebre alta, escalofríos y dolores musculares. Los pacientes experimentaron dificultad respiratoria severa. La neumonía fue una complicación común. El virus atacaba el sistema respiratorio con ferocidad. Abrumaba las defensas del cuerpo. La tasa de mortalidad fue alarmantemente alta. Los adultos jóvenes, típicamente el segmento más saludable de la población, fueron particularmente vulnerables. Se estima que el virus se cobró entre 50 y 100 millones de vidas en todo el mundo. La pandemia tuvo un impacto profundo en las sociedades. Destruyó la vida cotidiana. Las escuelas, negocios y reuniones públicas fueron cerrados. Los hospitales se desbordaron con enfermos y moribundos. El miedo y el pánico se apoderaron de las comunidades. El sistema de salud luchó por hacer frente. Los doctores y enfermeras trabajaron incansablemente. Los recursos se agotaron. La pandemia expuso la fragilidad de las estructuras sociales. Resaltó la necesidad de una infraestructura de salud pública robusta. Los países respondieron a la pandemia de diferentes maneras. Algunos implementaron cuarentenas y medidas de aislamiento. Otros promovieron campañas de salud pública. La efectividad de estas medidas varió. La falta de una respuesta global coordinada dificultó los esfuerzos para contener el virus. La comprensión científica de la influenza era limitada. No había tratamientos antivirales efectivos ni vacunas disponibles. El mundo no estaba preparado para una pandemia de esta magnitud. La gripe española tuvo consecuencias duraderas, dejó millones de muertos, orfandó a innumerables niños, debilitó las economías. La pandemia también impulsó avances en medicina y salud pública. La urgencia de la crisis llevó al desarrollo de nuevas vacunas. Resaltó la importancia de la infraestructura de salud pública. Subrayó la necesidad de cooperación internacional en la vigilancia y control de enfermedades. Las lecciones aprendidas de la gripe española continúan informando los esfuerzos de preparación para pandemias hoy en día. La gripe española sirve como un recordatorio. Las enfermedades infecciosas siguen siendo una amenaza. La interconexión global significa que los brotes pueden propagarse rápidamente. Debemos permanecer vigilantes. La preparación es clave. Invertir en infraestructura de salud pública es crucial. La colaboración internacional es esencial. Debemos aprender del pasado para proteger el futuro. Recordar la gripe española puede ayudar a prevenir que la historia se repita. Un siglo después de la gripe española, el mundo enfrentó otra pandemia. El COVID-19, causado por un nuevo coronavirus, surgió en 2019. Se propagó rápidamente, causando enfermedades y muertes generalizadas. Los paralelismos entre las dos pandemias son sorprendentes. Ambas destacaron la velocidad a la que los virus pueden propagarse globalmente. Ambas expusieron vulnerabilidades en los sistemas de salud. Ambas subrayaron la importancia de las medidas de salud pública. La pandemia de gripe española de 1918 a 1919 dejó una huella imborrable en el mundo. Enfatizó la importancia de la salud pública. Condujo a la creación de organizaciones nacionales e internacionales de salud. El legado de la pandemia sigue vivo en el campo de la salud pública. Sirve como un recordatorio de la importancia de la vigilancia de enfermedades, la vacunación y la infraestructura de salud pública. Destaca la necesidad de cooperación global ante las amenazas para la salud. La pandemia de gripe española fue un momento decisivo en la historia de la humanidad. Expuso nuestra vulnerabilidad a las enfermedades infecciosas. Puso a prueba nuestra capacidad de recuperación.
subrayó la importancia de la preparación y la colaboración. A medida que nos enfrentamos a la amenaza constante de las enfermedades infecciosas, las lecciones de la gripe española siguen siendo relevantes. Debemos recordar el pasado, debemos aprender de él. Debemos trabajar juntos para protegernos a nosotros mismos y a las generaciones futuras de las consecuencias devastadoras de las pandemias.